Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a tener un tema muy interesante que está relacionado con la famosa bebida de la ayahuasca. Algunos la llaman la soga del muerto, otros le llaman yagué, y el hecho es de que diferentes culturas indígenas de todo el planeta reconocen que es posible acceder a algunos rincones oscuros de nuestra propia mente con la ayuda precisamente de sustancias psicoactivas, una especie de drogas que ponen en contacto estructuras del cerebro que permanecen aisladas las unas de las otras a no ser que se beban estas sustancias. En América Latina la ayahuasca, el peyote o el hongo mazateco se cuentan entre las sustancias más utilizadas. Se dice que todas ellas son causantes de potentísimos efectos alucinógenos que llevan a las comunidades, o en este caso a los consumidores, a, en este caso, alcanzar niveles de conciencia insospechables. Es muy interesante de que la ayahuasca, ya mencioné, se le conoce con diferentes nombres. Se le llama la soga del muerto, también se le conoce como yagué, y es una bebida, una mezcla de dos plantas: la enredadera de ayahuasca, conocida científicamente como Banisteriopsis capi, y también es una mezcla de un arbusto llamado chacruna, que se conoce científicamente como Psychotropha viridis, que contiene un alucinógeno llamado dimetiltriptamina. Es interesante de que en países como los Estados Unidos o el Reino Unido, o sea, Gran Bretaña, es ilegal esta sustancia de dimetiltriptamina, que hago esta mención como salvedad. Hay que apuntar que aquellas personas que han bebido y que usan esta bebida para alcanzar estos niveles de conciencia, realmente son capaces de describir los efectos, donde primeramente describen que cuando se bebe en un comienzo el efecto es como horrible, ¿no? Porque dan fuertísimas náuseas que se prolongan durante horas, acompañadas de sudor frío, con un malestar general. También se dice que a las 2 horas aproximadamente, depende de la persona, como que la persona empieza a sentir cierta paz y empieza a sentir esta sensación, como que de salirse del cuerpo. Y algunos afirman que las personas son capaces de alcanzar y de realizar viajes astrales, estos cambios de la conciencia, efectos telepáticos que produce esta planta. Y la gente afirma, ¿no?, de que puede comunicarse también con el mundo de los espíritus, que pueden, ya mencioné, salir del cuerpo y viajar a otros continentes incluso, y saber cosas que desconocerían o que luego se comprueban. Y de hecho, luego de regresar de estos viajes o de estos niveles de conciencia, las personas comprueban de que efectivamente lo que han podido corroborar, están seguros de que es cierto. Y la gente experimenta una serie de visiones que luego dicen ellos que se corresponden con la realidad. Y es interesante de que esta planta, pues precisamente es conocida entre los pueblos indígenas de Sudamérica. Es una parte integral de algunas sociedades tribales. Por ejemplo, en el año 2008, el gobierno del Perú reconoció a esta bebida como uno de los pilares básicos de la identidad de los pueblos amazónicos. También se afirmó en este caso que el consumo de la planta, que la llaman de hecho la planta maestra o la savia, constituye, dicen ellos, el consumo de esta bebida constituye la puerta al mundo espiritual y sus secretos, razón por la cual la medicina amazónica se ha estructurado alrededor de la ceremonia de la ayahuasca. Es interesante que, basados en la evidencia científica, los beneficios clínicos del yagué
o de la bebida de la ayahuasca son limitados, aunque quienes defienden esta bebida aseguran que cada vez es más popular como una herramienta para tratar trastornos de estrés postraumático, depresión, adicciones. También hay que reconocer que la mayoría de las personas que buscan la ayahuasca lo hacen con buenas intenciones y que hay otros que es cierto que son curiosos y que eh, quieren probar y saber de estos efectos, pero hay otros que toman estas bebidas para tratar un problema quizás de depresión, afirman diferentes investigadores. El hecho es de que algunas personas que buscan las emociones y tratar nuevos retos desechan esta bebida luego de varias sesiones porque dice aquellos expertos de que las personas experimentan diferentes sesiones de vómito y la sensación realmente pues no es placentera. Por ello es que aquellos que lo buscan con sinceridad y aquellos que lo hacen por diversión hay una gran diferencia. La ayahuasca es solamente legal en Perú como parte de una ceremonia espiritual y que de hecho no se supone que se beba sin supervisión. Por ejemplo, en Colombia, aunque hay poca supervisión gubernamental, se está organizando eh, por un grupo de chamanes para garantizar la buena práctica de esta bebida. Se dice que un chamán es el que es responsable de revisar los medicamentos que la persona está bebiendo o toma antes de tomar de la ayahuasca, y así podrá determinar sobre las posibles reacciones que pueda tener con otros fármacos como los antidepresivos, etcétera. Se dicen que aquellas personas que tienen trastornos mentales no se les recomienda que beban de esta bebida, y el hecho es que por supuesto tiene sus riesgos también. Y hay que apuntar que hay diferentes cultos que se han formado, incluso por ejemplo en Brasil, diferentes cultos indígenas, ya mencioné, que están en torno a esta bebida o la usan para alcanzar estos niveles de conciencia o comunicación con el mundo espiritual, comunicación telepática, viajes astrales, y se ha formado incluso una serie de religión por estas zonas donde hay toda una mezcla de cristianismo con ritos locales, y utilizan precisamente esta planta para como parte de su ritual, ¿no? Hay también como una mezcla de espiritismo en diferentes de estos grupos que han en este caso tomado de la ayahuasca o la han hecho objeto o como parte ritual de sus ceremonias. Hasta aquí con este podcast informativo sobre la ayahuasca, también conocida como yagé o la soga del muerto, como la llaman también. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.